Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, transmitimos desde la Riviera para todos ustedes y el tema de hoy es acerca del negocio de las drogas a nivel mundial, a nivel Estados Unidos, a nivel México, una actividad económica fuera de la ley pero que beneficia a muchas personas. Y desde luego, como en todo proceso productivo, los más beneficiados son los del nivel más alto de la escala socioeconómica y pues los que menos reciben beneficios y que son más atacados, pues son los que están en el estrato más bajo, que son los productores en los países tercermundistas como el nuestro y se sancionan pues a estos gravemente. Incluso en nuestro país hay una guerra en curso que, a pesar de las declaraciones oficiales, no se ha detenido, y en el propio Estados Unidos de América pues lo ha convertido en el país con más personas en la cárcel, y sobre todo de este total de personas en la cárcel, la mayoría son por delitos relacionados con las drogas. Cabe recordar que en los Estados Unidos de América hay 25 millones de adictos, no hay consumidores, de adictos. El adicto es el que consume de manera cotidiana la droga. Consumidores hay, pues, por supuesto, muchísimos millones más, pero estamos hablando de los adictos porque constituyen el mercado principal de las drogas, sobre todo de las drogas que se producen en nuestros países, en los latinoamericanos, y que son enviadas mediante tráfico ilegal a los Estados Unidos de América. A nivel global, el mercado de las drogas significa alrededor de acuerdo a las últimas estimaciones, 500 mil millones de dólares cada año 500 mil millones de dólares. Obviamente es un gran negocio y es algo que todo el mundo se pelea, no para evitar el consumo, no para evitar el tráfico ilegal. De lo que se trata es tener el control de los estupefacientes, el control del mercado para poder obtener o quedarse con el máximo de las ganancias posibles de este mercado ilegal. Los presuntos grandes zares, que siempre son exhibidos a través de los medios de comunicación, como lo fue Pablo Escobar en su tiempo, o como también podemos decir ya en tiempo pasado, como lo fue Joaquín Guzmán, lo era en México, pues realmente son, al final de cuentas, pequeños intermediarios en lo que es el mercado global de las drogas, y sus beneficios en ese sentido también están en una escala más bien baja respecto al total de lo que significan estos 500 mil millones de dólares. Recuérdese que según los cálculos de los estadounidenses y los mexicanos, el monto total de lo que habría acumulado el Chapo Guzmán sería alrededor de 1.000 millones de dólares. Algunos le ponen un poco más, otros un poco menos, pero aún así, pues comparado contra los 500 mil millones de dólares globales, es una mínima parte. Como en cualquier cadena productiva, les decía, los que proveen la materia prima, pues están en la parte más baja de esta economía ilegal y son los que ganan menos. Por decir, un productor a nivel de cancha, a nivel de la tierra que siembra y que produce cierta cantidad de cualquier droga, lo que usted guste, se lleva una sexagésima parte de lo que se lleva el intermediario que la conduce hasta Estados Unidos. Y obviamente el que controla la venta de las drogas en Estados Unidos pues se gana muchísimo más de lo que aquí se puede ganar como narcotraficante en México o en Colombia o en Perú o en el país que usted quiera a nivel mundial, en Asia o en África, en Europa. El asunto se reproduce el esquema capitalista de producción, donde los que producen materia prima ganan menos, los que las llevan los intermediarios y los grandes mayoristas se llevan una buena tajada, pero la mayor tajada al final de cuentas son los que controlan la venta al consumidor final y los integrantes del sistema financiero, que también se ven beneficiados, como lo veremos a continuación. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que pueden pasar desapercibidos 500 mil millones de dólares en el sistema financiero global? Es prácticamente imposible que no se dieran cuenta de lo que está sucediendo. Sin embargo, pareciera que unos y otros se hacen los ciegos, como su servidor,
a pesar de los lentes no ven bien, y entonces dejan pasar cada año 500 mil millones de dólares de diferente manera. Este lavado se da desde el individuo, que es contratado para abrir 10 o 20 cuentas en diferentes bancos y hacen depósitos periódicos cada X tiempo, que son fácilmente además detectables ahora con los nuevos sistemas de control electrónico de todas las cuentas, ingresos y egresos que usted tiene, y aunque sean distintos bancos, la información es percibida y recibida a través de los sistemas de vigilancia de los bancos y de los propios gobiernos. Entonces no hay manera de escapar a esa vigilancia, esa supervisión. Otra manera de realizar el lavado de dinero es la construcción, como se dice, de centros vacacionales que repentinamente están ahí, se ponen de moda y se llenan de lujosos edificios y centros comerciales, que usted no sabe de dónde salió ese dinero. Y pues hemos visto casos que a final de cuentas pueden tener o no un gran éxito a nivel global, pero que son financiados precisamente por dinero del narcotráfico y que de algún modo generan beneficio para la sociedad. Pero también hay un espacio de los así llamados paraísos fiscales y la banca offshore, donde se lava dinero pero a lo grande. Ahí no es una cuentita de $10,000 o $9,000 para que no sea reportada, sino de grandes cantidades de dinero. Estamos hablando en millones y millones de dólares que son movidos a través de estos paraísos fiscales, a través de la banca offshore, con falsas empresas, en fin. Todo lo que usted cree que no sucede, sucede, y a ojos vistas de todo el sistema financiero mundial. ¿Qué hacen? Pues nada, se hacen de la vista gorda nada más. Hay más de 70 paraísos fiscales alrededor del mundo y hasta 4,000 bancos offshore. Sí, escuchó usted bien, 4,000 bancos offshore que son conocidos y reconocidos mundialmente. Todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, pero pues no se hace nada para contenerlos, para detener este lavado de dinero y operan libremente. A final de cuentas, los narcotraficantes de todos los tamaños son solo carne de cañón, y el verdadero beneficio es para las empresas globales que tienen el control del planeta y se dueñan mediante la guerra incluso de países enteros. Y usted puede ver que hay guerras en muchas partes, como en la zona de Oriente Medio, que no solamente es el petróleo, sino también el tráfico de drogas, o en Afganistán, o en otros países de la ex Unión Soviética, o en África, o en la misma Europa. No se diga en América Latina, donde México, por ejemplo, está en guerra con el narcotráfico, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, etc. O sea, la actividad no se detiene, solamente se trata de controlar lo que es la producción, tráfico y consumo de drogas para obtener el máximo beneficio económico, porque estamos en un sistema capitalista. ¿Qué significado puede tener en este mundo así lo que es la sentencia al Chapo Guzmán? Pues prácticamente es nulo, no hay ningún beneficio para la sociedad, para nadie. El lugar que él dejó ya hace bastante tiempo, pues es ocupado por otros narcotraficantes. La guerra en México es un ejemplo, lo fue también en Colombia. La desaparición de Pablo Escobar del mundo de las drogas no significó ni la reducción de la siembra, ni la reducción del tráfico, ni la reducción de la violencia, sino solamente el control de lo que es el tráfico de drogas por parte de los Estados Unidos en ese país. En México, la desaparición de muchos capos de la droga, de hecho, en los recientes sexenios, en tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto, se desaparecieron a varios líderes. Bueno, se aprendieron a unos y se asesinaron a otros extrajudicialmente. Y sin embargo, la violencia en México se ha multiplicado, el tráfico de drogas es mucho mayor de lo que era hace 12 años, y esto no parece tener fin, y entonces nos queda claro que ellos no son los causantes, y mientras hay un mercado va a haber producción, porque así es el mundo, así somos los seres humanos, y así son los gobiernos y las naciones que tienen el control de este planeta. El propio Estados Unidos les decía
que tiene el mayor número de detenidos por delitos relacionados con las drogas, pues tampoco ha tenido grandes resultados. Es sencillo, en lugar de disminuir el consumo, este ha aumentado. Y en lugar de ser solamente países importadores, ahora ellos mismos también producen muchas de las drogas que consumen. Las drogas principales en Estados Unidos, pues todo el mundo lo sabe, son los opiáceos. Lo que más se consume, sin embargo, es la marihuana, de la cual es un gran productor Estados Unidos, y de ahí le sigue la cocaína en cualquiera de sus versiones, y como tercer lugar, pues obviamente están los medicamentos que supuestamente se deben expender solamente bajo receta, pero que pues usted sabe, siempre hay quienes están dispuestos a vender esos medicamentos con tal de ganar más dinero. Siempre hay personas capaces de emitir recetas para poder hacer que las farmacias decentes puedan expender estos productos sin que tengan mayor problema. Y de esto abunda en Estados Unidos mucho. El problema incluso ha crecido a tal grado que las muertes relacionadas con las drogas son superiores a las muertes por la violencia en los Estados Unidos. Y mire usted que la violencia en Estados Unidos, ¿usted cree que en México hay muchos asesinatos y que aparecen muertos por acá y por allá? Pues en Estados Unidos está aún peor, pero peor aún que las muertes por violencia están las muertes relacionadas con el tráfico y el consumo de drogas en los Estados Unidos, donde estas políticas restrictivas se han establecido sin ningún resultado. ¿Por qué? Pues porque realmente solo se atacan a ciertos grupos y pues el resto quedan absolutamente libres, pero ya bajo control de la autoridad para que puedan seguir operando sin que generen problemas y sí que generen mucho dinero para quien corresponda. Eso es el comentario de hoy en relación, pues, lo que es el mundo de las drogas, de las adicciones y de la sentencia del Chapo Guzmán, que se pasará el resto de su vida en la cárcel, más 30 años. O sea que cuando se muera, supongo que lo van a dejar ahí en su celda 30 años más, no sea que vaya a revivir. Yo les agradezco su atención por este día y les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens, en Facebook como arroba total-sapiens en Twitter y en nuestra página web www.totalsapiens.com.